Saludos chicos, en este momento vamos a ver cómo codificar una calculadora científica. Como pueden notar en mi diseño, ya tengo el text box para mostrar el resultado y también para donde podemos digitar los números. Tengo los 9 botones que hacen alusión a los números. Y también tengo el botón de igual y el de más y el de igual. Aquí me está haciendo falta un botoncito que es el 0. Vamos a colocar el 0 también. Para proceder a explicar la nomenclatura de cómo vamos a codificar. No voy a hacer mucho énfasis en el video en cuanto a la estética. Recuerden que la estética es sumamente importante, pero no quiero que el video se extienda mucho. Voy a organizar un poquito más. Este será el botón 0. La propiedad text y el nombre está puesto de la siguiente manera. Fíjense. Los nombres para las herramientas botones los puse btn1, btn2, btn3, btn4 y así sucesivamente. El text box lo llamé txt resultado. El botón para la suma lo llamé btn suma y el botoncito para la igualdad le llamé btn igual. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este video? Que aprendamos cómo poner que cada vez que cliquemos sobre uno de los botones me refleje el número en el text box. De esta manera, si yo doy clic encima del 1, aquí arriba me ponga el 1, si doy clic en el 2 me ponga el 2 y así sucesivamente. Entonces, fíjense, si se dan cuenta, tengo en mi text box, tengo el número, el 0 y aparece alineado a la derecha. Para hacer eso, en la propiedad text le puse el 0, vamos a ver, le voy a poner algo más y se ven que se refleja en la propiedad text. Lo voy a dejar con el 0. Entonces, para que se alinee a la derecha, por lo general está alineado a la izquierda, abajo me dice text align. Si cambio la propiedad, left es izquierda, tengo center. Por lo general las calculadoras empiezan a digitar los números o a verse los números del lado derecho. Ahí está. Entonces, para que me aparezca el código de mis botones, vamos también a utilizar la sentencia de control if. Recuerden que para que no cree el método constructor, escribimos if y le damos 2 veces la tecla tabular y me aparece el if. Aquí voy a hacer una preguntita. Si se fijan, por defecto aparece el 0, entonces debo preguntar si está el 0, yo quiero que me ponga el número 1. Vamos a ver, entonces hago esto, txt resultado.text. voy a cambiar el idioma de mi teclado a inglés, igual, y entre comillas dobles pongo 0. Recuerden que estamos haciendo aquí, estoy preguntando, mira, si dentro de la cajita de texto llamada resultado, en su propiedad texto, contiene, estoy preguntando si tiene el 0, yo necesito que el txt resultado.text me le asignes el 1. Siempre que vamos a asignar a un text box algún tipo de valor en su propiedad text, debemos ponerlo entre comillas dobles. Eso hace alusión a que es un texto o que es un carácter que se va a mostrar en la propiedad text. Voy a ejecutar y voy a dar un clic. Si se fijan, di un clic y me aparece el 1. Entonces, si yo borro nuevamente el 1 y le pongo un 0 y le doy clic nuevamente, me aparece el 1. Pero ¿qué acontece? Yo necesito que si sigo clicando encima del 1, siga colocándolo. Entonces, para resolver esa situación debemos de concatenar. ¿Qué es concatenar? En programación, concatenar es unir cadenas de texto o cadenas de caracteres. Eso es unir caracteres. Entonces, ¿de qué forma lo vamos a hacer? Bastante fácil. Se supone que el txt resultado
me dice que, aquí le pregunto que si es 0, que le asigne el 1. De lo contrario, else, de lo contrario, si no está vacío, se supone que tiene algo. También se da el caso de que puede estar vacío, pero esa parte la vamos a corregir en un momentito. De lo contrario, si no es 0, entonces significa que tiene algo. Entonces, para concatenar, hacemos lo siguiente. Puedo decir que al txt resultado en su propiedad texto le asigne txt resultado.text y que le concatene otro 1. ¿Por qué? Porque yo estoy clicando encima del botón 1 aquí. Me dice, mira, lo que tengo en la cajita de texto, yo quiero que a eso tú me le concatenes. Ojo, no estoy sumando porque la sume para cantidades numéricas, aquí son caracteres. Le voy a poner al lado concatenar el número 1. Vamos a ver, voy a ejecutar. Y si se fijan, me aparece ya el 1 bastantes veces. Todas las veces que yo clico encima de él me va a aparecer el 1. Otra forma de concatenar, que es la recomendable, es la forma corta. Esa es concatenar de forma larga. La forma corta es lo mismo, pero hacemos lo siguiente. Aquí voy a poner que es la forma corta. Hacemos lo mismo, txt resultado.text, le pongo más igual y le pongo el 1. Entonces el código anterior lo voy a comentar. ¿Qué me dice el código que acabo de colocar? Que al txt resultado le concatene lo mismo que tiene el texto o la cajita de texto, le concatene el 1. El colocar el signo de más delante del signo de igualdad me hace alusión que a lo que tiene la cajita de texto le concatene el 1. Y vamos a ver el funcionamiento. Si se fijan, funciona igual. Entonces voy a dejar esta forma, lo demás lo voy a borrar. Para hacer los demás botones es prácticamente lo mismo. Por esa situación voy a copiar y voy a pegar la estructura completa. Esto lo copio y lo voy a pegar en el botón 2. Si está vacío, como es el botón 2, si es 0, yo quiero que aquí me le ponga el 2. De lo contrario, que le ponga el 2 acá. Si no es 0, también que le concatene el 2 y vamos a verificar el funcionamiento. Es recomendable que siempre que hagamos un cambio vayamos verificando, fíjense. Y ahí podemos ver que funciona correctamente. Entonces, para colocar los demás botones hacemos lo mismo, copiar y pegar. Estoy en el botón 3, pregunto si el txt resultado es 0, si es 0 que me ponga el 3, y de lo contrario, si no se cumple ese, entonces entra el else, que me ponga aquí también el botón 3. Y voy a ejecutarlo nuevamente, fíjense. Entonces ya los demás botones lo colocan ustedes. Lo voy a hacer rapidito. Aquí el 4. El 4. Aquí es 5. 5. Y voy a saltar el 0. Si se fijan, el 0, por lo general la cajita de texto tiene el 0 por defecto. Si es 0, si solamente está el 0, yo quiero que no haga nada. Y de lo contrario, si no es 0, que me ponga otro 0 al ladito. Vamos a verificar. ¿Por qué? Si la pantalla está vacía y yo le doy un clic, no puede colocarme el 0. No es lo mismo que tenga 0.5 o 0 punto a que tenga solamente 0. Vamos a ver. Fíjense, si le doy al 0 no me marca nada. Si le doy al 1 y luego le doy al 0, y esa es una cifra válida. Entonces, ya los demás botones podemos hacerlo también.
Aquí estoy en el botón 6, luego sigue el 7, botón 7, el 8 y el 9. 8. Y aquí le voy a poner el 9. Y ahí me funcionan todos los botones. Luego vamos también a colocar el punto, pero en este caso, en este video no lo voy a codificar, lo vamos a codificar en un video posterior. Pero lo voy a colocar aquí, le pongo btn punto. Escribe el nombre punto porque en el nombre de la herramienta no me acepta caracteres especiales como punto, espacio, comillas y todo eso. Entonces le pongo el puntito y ahí está. Entonces, como en este video estamos programando orientado a objetos, recuerden que la diferencia entre la programación estructurada y la orientada a objetos es que por lo general la programación estructurada tiene los códigos dentro de las herramientas. Sin embargo, en la orientada a objetos, nosotros lo que hacemos es que creamos un objeto con el código, la lógica de negocio de la aplicación, y la misma se puede reutilizar en otros formularios. Para crear este proyecto orientado a objetos voy a agregar una clase. Fíjense, abrir el explorador de soluciones, doy clic derecho encima del nombre del proyecto y voy a agregar una clase. Aquí tengo una clase. Le voy a llamar class calculadora. Recuerden que deben mantener el punto CSS para que no se le dañe el proyecto o se le pueda dañar la clase. Dejo el punto CSS tal cual está, le doy a agregar. Y esto me crea una clase. Y dentro de esta clase vamos a crear todos los atributos, variables y métodos constructivos para las operaciones que vamos a utilizar en nuestra aplicación o en nuestra calculadora. En este caso vamos a necesitar 3 variables hasta el momento. Voy a necesitar una variable doble. La voy a nombrar número 1. Punto y coma para terminar. Otra variable doble. Número 2. Voy a mantener la nomenclatura. Número 2. Y luego voy a necesitar una variable también de tipo doble. Llamada resultado. Entonces fíjense, yo necesito crear también las variables pero con su método constructor. ¿Qué es el método constructor? Es el método que me permite ingresar valores a las variables desde el formulario y también devolverlo. Para eso vamos a utilizar el método constructor de la siguiente manera. Entonces ponemos aquí llaves abierta y cerrada. Voy a quitar la punto y coma. Le voy a poner get y set punto y coma. Miren la estructura. Con esa estructura ya yo hice el método constructor para mi variable número de tipo doble. Y delante le vamos a poner el prefijo public para que se pueda acceder a ella desde el formulario. Entonces las demás las voy a poner igual. Aquí le voy a poner public. Luego de eso pongo las llaves. Pongo get, punto y coma, set. Tienen que guiarse de la forma de cómo está escrito. Fíjense, le puse public, el tipo de variable, el nombre y entre comillas dobles get set. Para finalizar con la última variable public, entonces pongo las llaves. También le pongo get y set. En inglés get es conseguir y set es asignar. Get, conseguir o devolver, y set es asignar. Y aquí están los métodos constructores. Fíjense, aquí me está dando un error porque ese punto y coma no vaya afuera. Y el prefijo public es para que yo pueda ingresar a mis variables desde mi formulario, que es este. Fíjense,
De aquí quiero mandar los valores a las variables que están en la clase calculadora. Entonces, ¿cómo yo hago para poder vincular la clase, que son dos archivos independientes, tanto la clase como el formulario? Para yo poder tener acceso a la clase, me voy a mi formulario, me voy al principio, luego de public partial, debo instanciar un objeto. Voy a instanciar un objeto de la clase, en este caso class calculadora, y dicho objeto me va a permitir ingresar a la información o a los métodos constructivos que yo declare dentro de la clase. Para hacer eso es bastante fácil. Primero pongo el nombre de la clase, mire, me dice escribo class. Recuerden la nomenclatura para nombrar las herramientas y las funciones y las clases que estemos creando. Como es una clase, le dejé el prefijo class, pongo el nombre del objeto que le quiero asignar, objeto, le voy a llamar objeto operaciones. Este objeto es una variable del mismo tipo de la clase calculadora. Por ende voy a poder accesar a todos los procedimientos que tenga dentro de la clase. Igual a new class calculadora, paréntesis y punto y coma. De esta manera ya acabé de instanciar mi clase calculadora dentro del formulario. Y si se fijan, por ejemplo, si yo quiero mandarle un valor al número 1, miren qué fácil. Si yo escribo objeto, operaciones, ahí está el objeto que acabo de crear, punto, me aparecen mis variables. Miren ahí donde están. Esas variables aparecen porque yo instancié mi clase. Si yo bloqueo la instancia, la voy a comentar, entonces ya no tengo acceso a número 1 ni número 2. Voy a quitar el comentario. Entonces la idea que tenemos ahora es la siguiente. Vamos a ejecutar para explicar. Yo necesito que si le doy 1 más, cuando le dé un clic al botoncito de más, me limpie el text box de resultado y se quede esperando el siguiente número. Por ejemplo, 1, 11 más 4, pero no puedo hacer eso, tiene que limpiarme la pantalla y cuando le dé al 4 marcarlo esperando que le dé un clic al botón de igual. Para eso hacemos lo siguiente, vamos al botón de suma. Lo primero que debemos hacer es mandar el valor a la clase. Entonces, el nombre del objeto, punto número 1, le voy a asignar, aquí voy a hacer una conversión, doble punto parse, lo que está en la cajita de texto resultado, punto text. Ahí lo estoy convirtiendo a un número decimal. Luego de eso yo quiero que me borre o que me limpie, más bien me limpie el txt resultado.text. Que lo limpie, ahí lo está limpiando. Fíjense, vamos a ejecutar nuevamente. 1 más, entonces 2, y aquí debo darle a igual. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que de alguna forma me refleje cuál es la operación que fue seleccionada. Y para eso voy a la clase y voy también a declarar una variable llamada operación. Aquí tengo public string, la voy a llamar operación. Y también que tenga su get set. Aquí punto y coma. Entonces, ¿qué necesito? Que a la operación, acá arriba, objeto, primero el nombre del objeto, punto, la variable operación, le asigne, se le va a poner en texto, sumar. ¿Para qué? Para que cuando le dé un clic encima al botón de igualdad, me reconozca cuál es el método que va a realizar. Entonces, de acá
voy al botón de igualdad, voy a ejecutar nuevamente para explicar la lógica. Tengo lo siguiente: 12 más 3. Cuando le dé clic al botón de igual, debe mandarme los valores que están en memoria a la clase, asignar el valor número 2, mandarlo al método que voy a crear ahora mismo y que me devuelva el valor. Entonces, hacemos lo siguiente. En la clase vamos a crear un método llamado public void, que no devuelve nada, llamado suma, paréntesis, y le pongo las llaves. El método void es un método que como tal no devuelve ningún tipo de valor. Void es un método que no devuelve ningún valor, porque lo vamos a devolver en la variable resultado. Y se supone que para sumar debo que el resultado será igual a ¿quién? Al número 1 más el número 2 que lo digitamos en pantalla. Ese método debe sumar. Entonces vuelvo a mi formulario, al botón de igualdad. Lo primero que necesito es asignar el número 2 cuando se lee. Fíjense que en el botón suma yo asigné el número 1, le dije que la operación era sumar y limpié la cajita de texto. Entonces aquí debo asignar el número 2, que es el que está en pantalla. Entonces obj operaciones, que es el objeto que tiene acceso a la clase. Número 2 le voy a asignar double.parse aquí en txt resultado.text y le pongo punto y coma. Eso es, en la primera instancia estoy mandando el valor de la segunda variable. Aquí le pongo que asigno el valor al número 2. Luego, ¿qué necesitamos? Yo necesito verificar cuál de las operaciones se va a realizar. Entonces voy a poner un if para verificar cuál es la operación. Recuerden que para el if escribo if y le doy 2 veces a tabular. Y voy a utilizar esta variable que tengo acá. La creé en la clase, pero también pude haberla creado aquí de manera local en el formulario. Entonces voy a preguntar si la variable operación es sumar, que sume. Entonces hago lo siguiente: pregunto obj operaciones punto operación, que es la variable de tipo texto, igual, si es sumar, como veíamos con los botones, si es sumar, si se cumple que el botoncito que seleccionamos al principio es sumar, ¿qué debe hacer? Debe mandarme a la clase, específicamente al método suma. Fíjense, método suma, decido en clic derecho, voy a la definición, ir a definición, me manda al método suma, que es este. Entonces, al método suma, los métodos siempre debo ponerle los paréntesis, punto y coma. Y luego debo devolver el valor del resultado a la cajita de texto resultado, vaya la redundancia, que es esa. Para esto digo, bueno, txt resultado.text, asígnale obj operaciones. Recuerden que si quiero algo de la clase debo poner el objeto primero. Operaciones.resultado .toString para convertirlo a un texto, porque la variable resultado es una variable numérica de tipo decimal. Ponerla aquí. Estoy preguntando por la operación a realizar. En este caso es sumar. Vamos a ejecutar para verificar que el código funcione correctamente. 12 más 3 me muestra 15, ahí está correcto. Si vuelvo y le doy más, le pongo 1, debe ser 16.
Y si se fijan, ahí está hecho el código del botón sumar. En el próximo video vamos a resolver la resta, la multiplicación, la división y así sucesivamente. Recapitulando, creamos una clase donde vamos a crear las operaciones, los métodos u operaciones. Creamos 3 variables de tipo doble y también creamos una variable de tipo string llamada operación, donde le asignamos la operación al clicar sobre el botón de la operación que queremos hacer. Cualquier duda, cualquier inquietud, me dejan un mensajito en el chat y le estaremos respondiendo lo antes posible.